bendiga. Voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 2. Honestamente me sentí un poco nervioso porque esta mañana, sabiendo que iba a ser el Día de los Padres, dije, yo no preparé nada específico para los padres, pero yo creo que ya los padres recibieron mucha instrucción. El tema que el Señor puso en mi mente para compartir hoy, aunque no aplica directamente a los padres, aplica de todos modos, pero es más general, pero creo que es bien pertinente, especialmente porque estamos hablando de ser una iglesia que fluye como río para bendición en su comunidad. Y el tema que yo quiero compartir basado en este pasaje es el elemento esencial para cumplir la misión. El elemento esencial para cumplir la misión. Vamos a leer los versículos del 1 al 6 antes de empezar. Dice la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho esto estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, es tu palabra. Así que te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que ilumine nuestros corazones y nos ayude a entenderla. Y nos dé la voluntad, como decía nuestro pastor Asael, de ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si mi misión es organizar una buena fiesta de Super Bowl o una fiesta de mundial, de la final del mundial, para lo que nos gusta el soccer, el fútbol, ¿verdad? ¿Qué hago yo? Si yo quiero organizar una fiesta en mi casa. Bueno, yo invito a mis amistades, preparo buenos snacks, una buena comida, compro bebidas, postres. Preparo mi televisión plana de high definition, alta definición. Preparo bien mi sistema de sonido, ¿verdad? Para que suene bien. Pero imagínese que al llegar el día del Super Bowl o de la final del mundial, se va la luz en mi casa. ¿Podré cumplir mi misión? No. ¿Por qué? Porque faltó el elemento esencial. ¿Qué es ese? La electricidad. Faltó lo que da la energía a la televisión y al sistema de sonido para que podamos ver el partido. Sin ese elemento esencial, mi fiesta fue un fracaso. De la misma manera, hermanos, la iglesia puede tener edificios grandes y bien amueblados, equipo de sonido tremendo, gente muy talentosa, creativa e ingeniosa, pero sin el elemento esencial que nos revela el capítulo 2 de Hechos, la iglesia no logrará cumplir la misión que Cristo le dio. Así que vamos al pasaje y vamos a investigar cuál es este elemento esencial para cumplir la misión. Antes de que entremos a ese detalle, quisiera que veamos primero cómo la iglesia andaba en ese tiempo. Quiero demostrarles a través del pasaje que la iglesia andaba en obediencia y unidad antes de recibir el elemento esencial. Versículo 1 y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, y estamos hablando de los discípulos a quienes Jesús ya había entrenado, ya había discipulado, ya había preparado, ¿verdad? Llegó el día del Pentecostés y estaban todos unánimes y juntos.
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces tenemos a los discípulos en una casa juntos. Y dice el pasaje aquí, nos da un detalle bien interesante de su conducta. Dice que la conducta de los discípulos antes de recibir el elemento esencial es que estaban, usted lo captó, unánimes y juntos. Y yo me pongo a pensar en esto y me hice la pregunta, ¿es posible estar juntos pero no unánimes? Claro que sí. Hoy en día lo pusiéramos de esta manera, juntos pero no revueltos. Imagínese que Pedro se hubiera puesto a decir en esa reunión todos juntos, dice, bueno, Cristo dijo que yo soy el que mando aquí. O que Jacobo, el hermano de Juan, se hubiera puesto a discutir con Pedro después de esa observación y dice, no, si Jesús y mi hermano, ellos eran como uña y mugre. Juan es el que manda aquí. O que María, la madre de Jesús, junto con las otras mujeres que seguían a Jesús, se hubieran puesto a criticar a los discípulos por su cobardía, porque ellas fueron las que llegaron primero a la tumba. O que María quisiera tomar el mando del grupo porque ella fue la que le dio luz a Jesús. Ridículo, ¿verdad? Qué ridículo sería eso. Pero si esa hubiera sido la conducta de los primeros creyentes, hermanos, hubieran recibido el elemento esencial. Yo lo dudo mucho. Otra cosa que yo quiero que notemos, y esta tiene que ver con el contexto del capítulo, es que los discípulos estaban no solo en unidad, estaban en obediencia. Yo quiero que ustedes vayan conmigo al capítulo 1, versículo 4. Porque Cristo les dio una instrucción importante a los discípulos antes de ascender. Capítulo 1, versículo 4 dice, y estando juntos, les mandó, ¿quién les mandó? Jesús, era el que estaba hablando aquí, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y mi pregunta es, ¿dónde encontramos entonces a los discípulos de Jesús aquí en el capítulo 2? ¿Estaban ellos en Samaria? ¿Estaban ellos en Egipto? ¿Se fueron a Judea? Versículo 2, versículo 2 al 6, leamos ahí. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces, ¿en dónde? En Jerusalén, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Así que el estruendo del viento recio fue escuchado por esta multitud internacional que estaba celebrando la fiesta judía de Pentecostés. ¿Y dónde era que se estaba dando la fiesta judía? En Jerusalén. Entonces, ¿dónde es que estaban los discípulos? En Jerusalén. ¿Fueron obedientes al mandato de Jesús? Sí, se quedaron en Jerusalén. Ahora, si se hubieran ido de Jerusalén, ¿hubieran recibido el elemento esencial? Yo lo dudo mucho. Pero al contrario, la iglesia estaba en obediencia y en unidad. La iglesia estaba ¿en qué? En obediencia y en unidad. Esto me recuerda algo a mí que el apóstol Pablo dijo en Gálatas 5, 16 al 23. Vamos allá, por favor. Gálatas 5, 16 al 23. Le estoy dando tiempo para que lo encuentre. Versículo 16. Dice la palabra del Señor, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, ponga atención, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. La primera lista era un poquito fuerte, ¿ve? Y esta no se ve tan fuerte. Enemistades. Eso es andar en la carne, no en el espíritu. Pleitos, celos, iras, contiendas, así como la contienda imaginaria que yo les acabo de dar de los discípulos. Disensiones, herejías, envidias, se pone más serio, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora mira el contraste, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Andemos también por el Espíritu. Yo quiero hacer resaltar algo aquí en el versículo 24, porque tal vez es un poquito confuso, no sé si lo han visto anteriormente. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso no quiere decir de que usted nunca o que yo nunca voy a fallar otra vez, de que no voy a sucumbir a la carne. Pero sí lo que quiere decir es que el viejo José ha sido crucificado. El que estaba siendo guiado por el pecado, ese ha sido crucificado, ese murió. Y ya no tiene gobierno sobre mí, ya no me tiene que controlar a mí. Ya no me controla. Y por eso el siguiente versículo dice, si vivimos por el Espíritu, si Jesús me ha dado vida a través de su Espíritu, porque cuando me salvó, Él me dio vida a través de su Espíritu, ¿qué tengo que hacer ahora? Tomar la decisión de que andar por el Espíritu. Ya no tiene que reinar el pecado en mí. Ya no tiene que controlarme la carne. Yo puedo tomar la decisión y decir, yo voy a andar por el Espíritu. Regresemos otra vez a Hechos. Porque aquí vemos que tenemos a unos discípulos que están andando en la carne. No, están andando en el Espíritu. Están andando en obediencia a lo que Jesús le ha dicho y están andando en unidad los unos con los otros. Tengo una pregunta de reflexión para todos nosotros. ¿Cómo está mi caminar diario? ¿Cómo está mi caminar diario? ¿Estoy llenándome de la palabra de Dios? ¿Estoy buscando una más profunda intimidad con Él? ¿Vivo bajo la guía del Espíritu Santo? ¿Pongo en práctica en mi vida diaria lo que he aprendido ya? Tome un minuto o unos cuantos segundos para pensar en eso. ¿Cómo está mi caminar diario? ¿Estoy andando en el Espíritu? Hermanos, vemos aquí que para que el elemento esencial se manifieste en nosotros, necesitamos andar en el Espíritu, así como los discípulos estaban andando en el Espíritu y no en la carne. Ahora usted seguro está preguntando, ¿por qué el suspenso? ¿Qué es esto del elemento esencial? Yo creo que ustedes ya lo captaron porque lo leímos ya 2 veces.
Pero vamos de regreso a los versículos 2 al 4, porque vamos a descubrir, si no lo ha descubierto todavía, cuál es el elemento esencial. Otra vez, versículo dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba a conocer. Déjeme hacer la pregunta, a ver si lo captó. ¿Cuál es el elemento esencial? El elemento esencial es la llenura del Espíritu Santo. Es la llenura del Espíritu Santo. Entonces, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Bueno, quiero aclararle primero que la llenura del Espíritu Santo no es lo mismo que tener al Espíritu Santo en tu vida. Se ve raro eso. Vamos a Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14. Aguante su lugar ahí en Hechos. Estamos haciendo ejercicio bíblico aquí. Lo estoy entrenando para la competencia. Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14. Aquí está hablando el apóstol Pablo de cómo nosotros hemos sido predestinados en Cristo Jesús para ser adoptados, para ser hechos hijos de Dios. Y dice algo bien importante aquí en el versículo 13. Dice, en Él, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis, ¿qué dice? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. ¿De qué está hablando este versículo? ¿De qué está diciendo Pablo aquí? Él está diciendo que cuando nosotros somos salvos, cuando escuchamos el evangelio, cuando venimos arrepentidos ante los pies de Jesús y Dios nos transforma y nos da vida nueva, ¿qué pasa? El Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos sella. Dice, este es propiedad de Dios. Este es reservado para la eternidad. ¿Cuándo pasa eso? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El Espíritu viene a ser morada en nuestras vidas. Eso no es lo mismo que la llenura del Espíritu. Eso pasa automáticamente cuando nosotros le damos nuestra vida al Señor. El Espíritu mora dentro de nosotros. Y qué tremendo que Dios nos da al Espíritu para estar dentro de nosotros. Y vamos a ver por qué es tremendo eso. Porque la llenura del Espíritu es lo que dijo Jesús que es. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Versículo 8 del capítulo 1. Dele un poquito más atrás. Versículo 1 del capítulo 8. Esta es la promesa que Jesús le dio a sus discípulos antes de partir a la presencia del Padre. Versículo 8 dice, Jesús hablando, pero recibiréis ¿qué? Dígalo otra vez. Un poquito más fuerte. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, según lo que Jesús dijo, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Es su poder, el poder del Espíritu Santo manifestado en nuestras vidas. Es poder que nos capacita, es poder que nos habilita, nos da la habilidad para hacer la voluntad de Dios, lo cual incluye producir el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Esto también incluye usar los dones que Dios nos da para edificar el pueblo de Dios.
Voy a hacer una pausa ahí. Cuando yo hago algo para Dios, yo tengo que asegurarme que lo estoy haciendo en el poder del Espíritu Santo, no dependiendo de mis propias fuerzas. Yo tengo un testimonio de esto porque yo he tratado de hacer las cosas por el poder humano. He tratado de esforzarme, de dar más de mi tiempo, de dar más de mi energía, sin orar, sin buscar la presencia del Señor, sin estar llenándome de Dios. ¿Sabe a dónde lleva eso? A un lugar que usted no quiere llegar, a un lugar donde usted va a estar vacío, donde usted va a sentirse fracasado. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo no está ahí. Es el poder del Espíritu Santo que hace efectivo lo que tú estás haciendo y lo que yo estoy haciendo. Este poder nos capacita y nos habilita para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, produciendo el fruto del Espíritu, usándolo para usar los dones que Dios nos da y, como vamos a ver más adelante, para cumplir la misión que Cristo nos ha encomendado. Nuestro Señor Jesucristo lo resumió en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, no tiene que ir ahí. Él lo resumió de esta manera. El Señor Jesucristo le está exhortando a sus discípulos y diciéndole: ustedes tienen que permanecer en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Ustedes tienen que permanecer en mí. ¿Y saben qué le dijo Jesús? Algo bien interesante. No sé si usted lo ha captado cuando ha leído ese versículo, ese capítulo. Él dijo, si usted lo sabe, termínelo. Separados de mí. Ven acá. ¿Usted entendió eso? Separados de mí, nada podéis hacer. Qué interesante. O sea que cualquier cosa que yo haga en mi vida, si va a ser efectiva, si Dios la va a usar, yo tengo que estar pegado de la vid. Tengo que estar pegado de Jesús. ¿Qué quiere decir entonces estar pegados de Jesús? Yo creo, es mi opinión y mi opinión basada en lo que yo entiendo de la Biblia, es que estar pegados de Jesús, es estar agarrados de su espíritu. Es estar llenos de su espíritu, es depender del poder del Espíritu Santo en cada faceta de nuestras vidas. Por eso es que el poder del Espíritu Santo es esencial en la vida del creyente, hermanos. Sin esa llenura estaríamos tratando de cumplir la misión en la carne, con el esfuerzo humano. Y como yo les dije, eso es lo que lleva a esa frustración y fracaso. Esa es la razón por la cual Pablo nos manda, oiga, él nos manda en Efesios 5:18, él dice: sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Así que claramente vemos que la llenura del Espíritu Santo, hermano, es esencial en la vida del cristiano para cumplir la misión de la iglesia. Pero yo también lo llevaría más adelante. Es esencial, la llenura del Espíritu Santo es esencial en la vida del creyente para vivir la vida de Cristo. Porque el Espíritu es el que produce el fruto. Porque el Espíritu es el que da el poder. Así que sabemos cuál es el elemento esencial. ¿Cuál es? ¿Se acuerda? La llenura del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Otra pregunta, ¿para quién es la llenura del Espíritu Santo? Vamos a ver algo aquí, un detalle, no sé si lo pudieron notar en el versículo 3. Dice que aparecieron lenguas repartidas de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Cada uno de ellos. O sea que la manifestación física de lo que el Espíritu estaba haciendo ocurrió ¿sobre qué? Sobre cada creyente que estaba presente en esa reunión. Y si eso no fuera suficiente para respondernos las preguntas, el versículo 4 lo cierra con broche de oro. Dice el versículo 4. Y fueron ¿qué? Todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos fueron?
Todos. ¿Para quién es la llenura del Espíritu Santo? Para todos los creyentes. Para ti, para mí, cada uno de los que estamos aquí que creemos en Jesús, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Dice el versículo que solo Pedro? ¿O solo María? ¿O solo los apóstoles? No, todos, y habían 120 personas en ese lugar. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, hay una aclaración que yo quisiera hacer aquí. Porque yo amo mucho a mis hermanos pentecostales y carismáticos. No tengo nada contra ellos. Pero ellos dicen que la evidencia de la llenura del Espíritu es hablar en lenguas. Y yo no creo que eso es lo que enseña aquí. Puede que el don de lengua sea una evidencia de la llenura del Espíritu, pero no es la única evidencia, ¿ok? La Biblia es clara en 1 Corintios 12 que en el cuerpo de Cristo Dios da diferentes dones a cada creyente. Así que no todo creyente recibe el don de hablar en lenguas, pero ¿sabe qué? Cada creyente puede ser lleno del Espíritu Santo. Cada creyente puede experimentar el poder del Espíritu Santo en su vida. Pregunto otra vez, ¿para quién es la llenura del Espíritu Santo? Para todos los creyentes. Y la última pregunta que le hago, o que queremos responder aquí es, ¿para qué? ¿Para qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Para qué es la llenura del Espíritu Santo? Vamos a ir a los versículos del 5 en adelante para poder contestar esta pregunta. Antes de que entremos al texto, quisiera hacer una observación de nuestro contexto. Nosotros vivimos en una cultura muy individualista. Hoy la gente vive para lo que me hace sentir bien a mí. Hoy mi opinión o cómo yo me siento es lo que cuenta, es lo más importante. A veces yo quiero hacerlo la ley. Mi experiencia personal es lo que define mi realidad. Es lo que define mi verdad. Esta es nuestra cultura hoy en día. Es nuestra cultura hoy en día. Con este asunto de que no hay género ahora, o que vean como 20,000 géneros ahora. Eso es la gente inventándose su realidad. Esa es la sociedad donde vivimos ahora. Desafortunadamente, hermanos, esto se ha infiltrado en la iglesia evangélica hoy en día. A tal nivel que pensamos que la iglesia es para hacerme sentir bien a mí. Que la iglesia es para yo tener una experiencia emocional. O que la iglesia es para yo recibir mi bendición. Recuerdo a un joven en la iglesia donde yo estaba anteriormente, que creció en la iglesia, participaba en el grupo de alabanza. Nos habíamos preparado para tocar en un campamento. Conocía de la palabra del Señor. Pero ¿qué pasó? El joven se juntó con una muchacha que tenía un niño y estaban viviendo juntos. Y quería tocar en el campamento. Y yo era muy cercano a mí. Básicamente él había crecido y yo habíamos crecido juntos. Y le digo, no, tú no puedes hacer eso. ¿Cómo va a ser? Me dice, pero yo quiero recibir mi bendición. Wow, digo yo, ok. Se ha infiltrado en la iglesia este espíritu individualista. Este asunto acerca del yo. Yo quiero satisfacerme a mí mismo. Creemos que la llenura o el poder del Espíritu es para satisfacer mis necesidades personales o mis anhelos por experiencias extraordinarias. No dudo, hermanos, si yo no tengo ningún problema con experiencias, que el Señor te haga sentir algo bonito o que tú hayas tenido una experiencia con el Señor, te haya hecho llorar. No tengo ningún problema con esas cosas. Y no dudo que la experiencia de la venida del Espíritu Santo
sobre estos creyentes fue algo extraordinario. Yo me imagino que ellos estaban espantados, que salieron ahí exuberantes, con gran emoción, y eso está bien, no hay problema con nada de eso. Pero hermanos, el pasaje es bien claro de que la llenura del Espíritu Santo no es para eso. Ese no es el propósito de la llenura del Espíritu Santo. Y vamos a verlo bien rapidito. Dice aquí en el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar en cada una de nuestras lenguas donde hemos nacido, en la que hemos nacido? Y dice que eran partos, medos, elamitas, es como decir, eran chinos, eran rusos, eran de todas nacionalidades. Los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Habían cretenses y árabes también. ¿Qué decían ellos? Les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué cosa? Las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Hermano, yo le propongo que el propósito de la llenura del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo es para proclamar el Evangelio, para testificar de Jesús. En otras palabras, para poner a marchar la misión que Cristo nos ha dado. Primero el Espíritu Santo les permitió hablar en otras lenguas. ¿Se acuerdan lo que le dije? La llenura del Espíritu Santo es para que podamos usar nuestros dones. Y el Espíritu le da el don de lenguas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que otros pudieran escuchar de Cristo. Ese era el propósito. Versículos 5 al 11, estamos leyendo aquí, ¿verdad? ¿Qué era lo que estaban declarando los que estaban hablando en lenguas? Las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Después se para Pedro. Vamos al versículo 22. Se para Pedro porque hay una acusación, porque lo que está pasando es medio confuso. Hay una acusación. Oh, esta gente está borracha. Están llenos, están medio raros ahí. No, pero no, esta gente no está borracha. Y le dicen, no, esto es cumplimiento de las Escrituras. Esto es lo que se escribió anteriormente, lo que está pasando ahora. Y dice Pedro en su primer sermón. Déjeme preguntarle, ¿de qué usted cree que se trató el primer sermón de Pedro? Déjeme dar una sugerencia. ¿Será que se haya tratado de tu mejor vida hoy? ¿Ha escuchado ese libro? ¿Tu mejor vida hoy? O otro, este es de Benny Hinn, Bienvenido Espíritu Santo. O la que todo el mundo se sabe, pare de sufrir. Eso fue lo que iba a predicar, pare de sufrir. O en inglés, name it and claim it. Ese fue el primer sermón de Pedro, ¿no? ¿Qué es lo que dijo en el versículo 22? Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios le levantó, suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿De qué habló Pedro cuando el Espíritu Santo lo llenó y abrió su boca? ¿Qué fue lo que dijo? Jesús murió por ustedes. Jesús resucitó. Él proclamó a Jesús. De modo, hermanos, que el propósito de la llenura del Espíritu Santo no son experiencias personales.
es proclamar a Jesús como el Señor y el Salvador. Pedro y los demás creyentes hicieron esto y haciendo esto pusieron en marcha la misión que Cristo les dio. Otra vez le pregunto, ¿para qué es la llenura del Espíritu Santo? Es para proclamar a Cristo. Para proclamar a Cristo. Concluye, hermanos, con esta pregunta. Y perdón, puras preguntas hoy, pero creo que son importantes. ¿Necesitamos la llenura del Espíritu Santo hoy? Bueno, déjenme preguntarles. ¿Continúa la misión de ir a ser discípulos? ¿Continúa la misión de ser testigos de Dios hoy? Sí, la misión continúa. Entonces, el poder del Espíritu sigue siendo el elemento esencial para llevar a cabo la visión. Cristo nos dijo, ¿qué fue lo que nos dijo Jesús? Separados de Él, nada podemos hacer. Estar agarrados de Cristo es depender del Espíritu Santo. Cristo nos ha provisto el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Él nos los ha provisto, Él lo mandó. Ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte. No olvides que el Espíritu Santo está disponible para cada uno, para cada creyente. Pero tu parte, mi parte, nuestra parte es vivir vidas que puedan ser llenas de su poder. Y yo quisiera ser un poquito práctico y ya terminé. Okay, ya terminé, pero quiero ser un poquito práctico aquí. Porque tal vez usted está preguntándose, ¿cómo es que yo puedo vivir una vida que sea llena del Espíritu Santo? ¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo puedo hacerlo yo? Ahora que salgo yo y me voy para mi casa y voy a empezar una nueva semana, ¿cómo puedo hacer yo eso? ¿Cómo puedo vivir una vida que pueda ser llena del Espíritu Santo? Donde yo pueda ver el poder de Dios manifestándose en mí. Número 1, brega con tu pecado. Brega con tu pecado. Eso quiere decir, confiesa tu pecado. Confieso mi pecado. A los que toman la clase de discipulados se los pongo de esta manera. Lleva cuentas cortas con Dios y con los demás. No dejes que el pecado pase sin tú confesarlo, sin tú pedir perdón. ¿A usted le gustaría que yo le dé un vaso sucio para servirle agua? No, ¿verdad? ¿Qué preferiría usted? Que yo agarre el vaso, lo limpie, lo lave bien y de ahí le sirva un vaso de agua. Dios no llena vasos sucios. Dios no llena vasos sucios. Dios llena vasos limpios. Dios no te rechaza por ser un vaso sucio, no. Él quiere que tú vengas a Él y confieses tu pecado, cualquiera que sea, y recibas limpieza, restauración y el Espíritu te llene. Número 2, apartémonos del pecado. Apartémonos del pecado. Pongamos al lado aquellas cosas que nosotros sabemos que nos están haciendo caer. Si yo sé que algo me está afectando, que soy débil, apártalo, échalo fuera. Jesús dijo que si tu ojo te es ocasión de pecar, ¿qué dijo? Sácalo. Si tu mano te es ocasión de pecar, ¿qué dice? Córtala. Jesús no estaba promoviendo mutilación. Él estaba usando un ejemplo exagerado para ilustrar algo bien importante. Si hay algo que está afectando tu vida y está haciéndote caer, échalo fuera, remuévelo, apártate, apártalo de ti. Para mí, cuando era joven, más joven, la televisión era un problema para mí.
Y yo no sé, la gracia del Señor obrando en uno le hace a uno entender estas cosas. Y era un problema porque yo me quedaba viendo televisión muy tarde. El Espíritu Santo habla en mi vida. Y exactamente esos versículos, si algo, quítalo, remuévelo, córtalo y agarré la televisión y la tiré en la basura. Así de extremo fue. No era una televisión buena tampoco, ¿verdad? Es que, una televisioncita, ¿verdad? Hacía el trabajo, pero yo sabía que me estaba afectando y tenía que tomar una medida. No le estoy diciendo que vaya a botar su televisión. Lo que estoy diciendo es que usted tiene que tomar medidas drásticas para remover el pecado de su vida. Número 3. Anda o camina en el Espíritu. Un poquito más detalle. Obedece la palabra del Señor. Si tú ya escuchaste algo, si el Señor ya te dijo algo y tú lo entiendes, tú dices, Jesús quiere que yo haga esto. O Jesús ya me dijo que no haga esto. Camina en eso. Ponlo en práctica. No tienes que esperar, no tiene que venir otra revelación del cielo para hacerte saber que tú tienes que hacerlo. Ya tú has escuchado la palabra del Señor. Jesús te lo ha dicho, empieza a caminar en esas cosas. Obedece a Cristo, obedece a sus palabras. Y como el ejemplo que tuvimos de los discípulos, anda en unidad, en armonía. Y no andes en la carne. Eso es bien importante porque necesitamos la disciplina de estar conscientes de no andar en la carne. Es bien fácil. Es bien fácil. Mi esposa hace algo que a mí no me gustó. La carne es lo que va a reaccionar ahí si yo no estoy consciente. Que me quemó el huevo. No sabe cocinar esta. Ya, ¿verdad? La carne es fácil reaccionar de esa manera. Ella sabe cocinar huevos, pastor. El único que quema aquí soy yo. Gracias por la aclaración. Tenemos que estar conscientes y disciplinarnos de no dejarnos llevar de la carne. ¿Ok? Y número 4. Lucas 11:13 dice así. Jesús dice, si vosotros siendo malos, sabéis dar dádivas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? ¿Cuál es el número 4? Hazlo parte de tu oración. Pídele a Dios. Pídele a Dios, del Señor, necesito tu poder. Esta mañana, ahora que me levanté, Padre, voy a ir al trabajo o voy a ir a llevar a los niños a la escuela. Padre, necesito el poder del Espíritu Santo. Lléname, Señor. Hazlo parte de tu oración diaria. Si tú de verdad quieres experimentar esto, hazlo parte de tu petición diaria ante Dios. Y tú sabes que tu Padre Celestial es tan bueno y amoroso y grande que Él no te va a negar. No te va a negar eso. Oremos. Padre Celestial, te amo, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara, es un manantial de vida eterna. Gracias por la manera en que tú nos hablas, una manera clara. Padre, te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos los has dado, Señor. Qué maravilloso que tú no nos diste una cosa nomás del Espíritu Santo, nos diste al Espíritu Santo y lo tenemos dentro de nosotros como fuente de vida, como fuente de poder para vivir vidas que te agraden a ti y para cumplir la misión que tú nos has dado. Padre, reconocemos que te necesitamos cada día. Ayúdanos a buscarte cada día. Ayúdanos a poner en práctica lo que hemos escuchado de tu palabra en este día, Señor. Yo quiero elevar una oración especial por los padres de familia aquí. Oh Padre, es difícil ser un buen padre porque sabemos lo débil y lo tanto que fallamos. Así que yo te pido que tú ayudes a cada padre de familia aquí.
Que tú los llenes de tu Espíritu Santo y le des el poder para ser líderes fieles de sus hogares. Que representen y modelen a Cristo, a sus esposas y a sus hijos. Oh Padre Santo, y por aquellos que no tienen a Jesús como su Señor y Salvador, yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, traiga convicción en sus vidas de que necesitan rendirse a Jesús. Que ellos puedan darse cuenta que te necesitan a ti y que puedan recibir vida eterna. Gracias, Señor, una vez más. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús.